En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias al Señor por este día santo, y luego de esta lectura del Evangelio según San Lucas, correspondiente a este domingo, ya en toda esta, dando inicio también a este tiempo posterior a la Epifanía y el tiempo ordinario que vamos a tener en este nuevo año. Nos acercamos a este momento clave que se considera también una epifanía de nuestro Señor, y es el bautismo que Él recibe por parte de Juan el Bautista. Y como el contexto previo a su bautismo, en Lucas capítulo 3, versículo 15, leemos lo siguiente. Nos dice que el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Pero respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Ya durante el tiempo del Adviento que hemos pasado, hemos profundizado un poquito en el ministerio de Juan el Bautista, en su predicación, en su persona, en su obra, como el precursor de nuestro Señor. Y ese mensaje de preparar el camino para el Señor, para Yahvé, que venía aquí a ponerse en medio de su pueblo, esa preparación para la encarnación de Cristo. Ya hemos examinado un poco estos pasajes y solamente refrescar que ese ministerio de Juan el Bautista, que es un antitipo del Elías, ¿no?, del Antiguo Testamento, él es el que Elías prefigura, ¿no?, esta función profética y ese estilo de predicación tan fuerte y directo, y un ministerio poderoso de preparación del camino del Señor como el que tuvo Juan el Bautista. Fue una predicación fuerte, directa, un llamado claro a la conversión del pueblo, al arrepentimiento, ¿verdad?, dentro de ese anuncio de las buenas nuevas, ¿no?, esas buenas nuevas de que verdaderamente el Señor viene, el Cristo, el ungido, el Rey de Dios viene a este mundo para perdón de los pecados, y él fue predicando este bautismo de arrepentimiento, de conversión para el perdón de los pecados. Recordemos que ese anuncio de Juan el Bautista, así como él mismo es el precursor del Mesías, él no es el Cristo, como él mismo lo dice y lo explica. Él no es digno ni de desatar el calzado. Esa era la labor de los esclavos, ¿verdad? Y él no se considera ni siquiera digno como un esclavo de desatar el calzado del Señor Jesucristo. Él solamente viene como el precursor y como el siervo. Pero de igual manera el bautismo de Juan es también el bautismo precursor del bautismo cristiano, Así como él bautizó en agua, dice él, ahora vendrá uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, viene uno que es mucho más poderoso que yo. Y ese es verdaderamente el Mesías, el Cristo. Ese es el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya el Señor le había revelado a Juan que aquel sobre el cual viese que desciende el Espíritu Santo, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Eso ya está registrado en el Evangelio de San Juan. Entonces podemos ver claramente que el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento, era un bautismo para la conversión, para preparar el corazón del pueblo y recibir al Mesías, recibir al Cristo. Era un bautismo para volverse a Dios. Hasta ahí llegaba. Pero el bautismo que trae el Señor Jesucristo, el bautismo que nuestro Señor encarga a la Iglesia, es decir, el bautismo que Él mismo dispensa, es el bautismo por el cual se recibe el Espíritu Santo, lo cual es la marca distintiva de la novedad del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, de la nueva alianza con Dios, esa novedad del Espíritu Santo que es derramado. Esto es la clave del nuevo pacto en comparación con el antiguo
pacto, es decir, el Espíritu Santo que viene, marca, sella y inhabita en el creyente, es decir, viene a morar en él. Y esta es la novedad del bautismo que trae Cristo en comparación del bautismo de Juan. ¿Bien? Ahora, vemos que en este ministerio de Juan, cuando él anunciaba con estas palabras fuertes las buenas nuevas, vemos aquí también que Lucas nos refleja que ahora él, confrontando a Herodes, finalmente ya conocemos la historia, Herodes, por instigación también de la hija de su mujer ilegítima, llega finalmente a ser muerto, encarcelado y muerto, ¿no? Y esto añade pecado incluso a todo lo que este terrible Herodes el tetrarca había cometido. Habiéndonos dado este contexto Lucas, ahora él se acerca y nos lleva directamente al acontecimiento del bautismo del Señor. Recordemos que Juan el Bautista en su ministerio, que él era pues verdaderamente un asceta que iba predicando en el desierto, y cuando se acercaba a las ciudades, ¿no? Con esa vestimenta típica como de Elías, con piel de camello y alimentándose de miel silvestre y de insectos incluso, él iba anunciando y predicando el arrepentimiento. Y muchos venían y se bautizaban, ¿verdad? Y él a muchos de ellos los confrontaba a manifestar un verdadero arrepentimiento y no solamente buscar el beneficio externo de ese bautismo, sino tener un corazón verdaderamente convertido. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 3, Lucas dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Entonces, aquí en el Evangelio de Lucas, es el versículo 21, Lucas 3:21, cuando todo el pueblo se acercaba para ser bautizado, había una multitud en ese lugar, también Jesús en ese momento fue bautizado. Entonces, nosotros aquí vamos a ampliar un poquito esta información que vemos en Lucas. Cuando leemos el Evangelio de San Mateo, en Mateo capítulo 3, versículo 13, Mateo nos da un par de detalles más acerca de este acontecimiento, ¿no? Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, ¿verdad? Estaba bautizando en el Jordán, y vino para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Vemos que cuando el Señor Jesús viene al Jordán donde Juan estaba bautizando y viene para ser bautizado por él, vemos que el mismo Juan, una vez más, siendo consciente de su indignidad y de que él solamente es el precursor, de que él no es el Cristo y él no está intentando usurpar el lugar del Cristo, sino que él está intentando llevar a los demás a Cristo. Y esa es la misión de Juan el Bautista y de todos los que sirven al Señor. La misión de todo siervo de Dios es apuntar a Jesús y llevar a las personas hacia él, no derivar la atención hacia nadie, hacia ninguna otra persona que no sea Jesucristo, centrarnos en él. Ahora vemos que él mismo dice: yo necesito ser bautizado por ti, pero el Señor le dice: es necesario, deja ahora, ¿no? Le dice: es necesario, conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, el Señor Jesús en ningún momento le dice: no, yo sí necesito ser bautizado por ti. No, el Señor simplemente, Él está otorgando la razón a Juan. Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti. Yo no te quiero bautizar. Y Jesús le dice: sí, yo no necesito el bautismo. Jesús no necesita ser bautizado. Pero es necesario, conviene, no es necesario, dice conviene que cumplamos toda justicia. Esto nos hace pensar en algo, ¿no? La idea del bautismo, ya en los tiempos del Señor Jesús, en los mismos tiempos de Juan el Bautista y en los tiempos apostólicos, el bautismo era una práctica que ya se daba en varios grupos judíos de aquel tiempo.
Dentro de todo el mundo judío, normalmente cuando un pagano, un gentil, venía para aceptar y convertirse, ¿no?, a la religión judía, para convertirse al Dios verdadero, al Dios de Israel, tenía primero que pasar por un bautismo, ¿no?, por un lavamiento. Y esto los convertía en lo que se llamaba los temerosos de Dios, ¿no?, como fue Cornelio, por ejemplo, en Hechos capítulo 11, y muchos otros de los que habla en Hechos de los Apóstoles, que formaron parte de la primera iglesia, como los gentiles que vinieron a la iglesia primera, eran temerosos de Dios, es decir, gentiles, paganos de otras naciones, no judíos, pero que se convertían. Y en esa conversión tenían que pasar por ese bautismo, que también se relacionaba con un nacer de nuevo en ese pensamiento judío, O sea, no está separado de la idea de bautismo cristiano plenamente. Ahora, tener en cuenta también que aunque ellos se convertían en temerosos de Dios, no estaban plenamente integrados al pueblo de Dios si es que no se circuncidaban, ¿no? Era la circuncisión ya la señal plena del pacto por la cual se hacían totalmente, con plenitud de derechos, parte del pueblo de Dios. Luego vemos cómo San Pablo muestra que esa circuncisión de la antigua alianza pasa a ser el bautismo cristiano, donde realmente es circuncidado por el Espíritu, el corazón de carne. Entonces, el bautismo cristiano viene a cumplir toda esta función que en la antigua alianza tuvo la circuncisión. Entonces, esta idea de bautismo es algo que está ya presente en el ambiente judío. También los esenios en Qumran, que eran como una especie de comunidad monástica judía, de igual manera practicaban una serie de bautismos y lavamientos, ¿no? Vemos también en el Nuevo Testamento cómo es que los judíos, además de ese bautismo para los prosélitos, ¿no?, para los que venían de fuera, y se hacían prosélitos a través de ese bautismo, algunos eran o tenían también la práctica de una serie de lavamientos rituales, ¿no?, constantes en la vida de los judíos. Entonces, esta idea de lavamiento ritual, de purificación, de bautismo, era algo que estaba ya en la mentalidad y en la práctica de la religión judía. Pero el bautismo de Juan fue un bautismo especial. Fue un bautismo que marcó una distinción clara, porque era un bautismo diferente, un bautismo profético dado por este profeta. La idea del profeta en ese tiempo estaba como silenciada en medio del pueblo judío. Y es Juan el Bautista el que vuelve a traer este mensaje profético, como ese Elías que vuelve a predicar. Entonces, el bautismo de Juan es un bautismo para conversión y un bautismo que no se estaba dando a los paganos. Era un bautismo que no estaba allí para traer a los gentiles al pueblo de Dios y hacerlos temerosos de Dios o hacerlos prosélitos. No, era un bautismo para los que eran judíos, incluso para los sacerdotes, para los fariseos, para los que estaban dentro del pueblo de Dios, y Juan les está llamando a la conversión, a que su corazón se vuelva de verdad al Señor. Entonces era algo diferente, pero era un bautismo en el cual Juan estaba predicando la reconciliación con Dios, es decir, para que sus pecados sean perdonados y ellos vuelvan otra vez a acercarse a Dios, porque estaban lejos por la dureza de sus corazones. Entonces, este bautismo precursor, como digo, del bautismo cristiano, tiene un tono diferente, tiene un tono particular que ya efectivamente marca la apertura para lo que viene a ser Cristo y el bautismo de la Iglesia, el bautismo que Cristo mismo imparte. Ahora, ¿por qué razón Cristo tuvo que ser bautizado? ¿Por qué razón el Señor tuvo que acercarse donde Juan y decirle que sí, que convenía cumplir toda justicia? Juan mismo reconoce, como vemos allí, que él debía ser bautizado por Jesús, pero el Señor le dice no, tenemos que hacerlo así. Ahora, nosotros tenemos que comprender claramente, primero, el bautismo que recibe Jesús de manos de Juan no es para perdón de pecados. Jesús no necesitaba que sus pecados sean perdonados porque Jesús no pecó. Ese es el testimonio del Nuevo Testamento. El Señor no pecó, no hubo pecado en su boca, ni mentira en su boca, ni pecado en su andar. El Señor fue libre de pecado desde la concepción.
el Señor nació y vivió sin pecado para morir por nuestros pecados. Ni tampoco Jesús necesitaba ese bautismo en sí para recibir el Espíritu Santo. El Señor Jesús es Dios desde la eternidad, y Él fue concebido en su naturaleza humana en el vientre de la Virgen María por la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estuvo actuando en cada momento de su vida. Pero ¿por qué razón Jesús tenía que ser bautizado por Juan? ¿Y por qué razón tenía que haber esta escena del descenso del Espíritu Santo sobre él? Bien, vamos a ver dos cosas importantes por las cuales creemos que esto tenía que ocurrir. Primero, porque era necesario que el Cristo, acordaos que es el ungido, la palabra el Cristo significa el ungido de Dios. Y como hemos visto en la lectura del Salmo de hoy, en el Salmo 89, y hemos visto también en Isaías 42, en estas lecturas de la liturgia, vemos claramente esas promesas dadas a David. En esa promesa dada a David está hablando de este Cristo, del ungido, del Hijo de David, que es el ungido de Dios. El ungido se representaba en el Antiguo Testamento por el derramamiento del aceite sobre él, y eso representaba el Espíritu Santo que desciende, unge a el siervo de Dios, igual que en Isaías. Está el siervo de Dios, ese siervo que dice de sí mismo que el Espíritu Santo está sobre mí. Entonces, esa figura del ungido, esa figura de aquel que es el Rey de Dios, el cual está siendo ungido por el Espíritu de Dios, eso tenía que ser manifestado en el inicio oficial del ministerio de Cristo. Es decir, recordemos que el bautismo de Jesús es el punto de partida de su ministerio público. De aquí hacia atrás, lo que Lucas nos ha mostrado y los evangelios nos han mostrado es a Jesús en su nacimiento, en su venida, en su encarnación y en su nacimiento. Luego, esa pequeña información acerca de su infancia y todos los hechos milagrosos que han rodeado esto. Pero aquí ya hemos llegado a los 30 años, al momento en el que Jesús va a iniciar su ministerio público, el momento cumbre que lo va a llevar a la cruz para nuestra salvación, a su cruz y a su resurrección. Y el inicio de ese ministerio tenía que estar marcado por la unción del Espíritu Santo. Él tenía que ser claramente manifestado como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios, así como el rey David fue ungido en un momento por Samuel para iniciar, ¿verdad?, su obra. De igual manera, el Cristo tenía que ser claramente manifestado en su unción. Entonces, esta es una parte clave en la que Jesús se manifiesta como el Cristo, como el verdadero ungido de Dios. Entonces, esto nos muestra, por esa razón, en el tiempo posterior a la Epifanía, el bautismo de Cristo se considera también una epifanía, es decir, un momento en el que se manifiesta Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, como el Rey de Dios. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Yahvé el Señor está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este versículo lo utiliza el mismo Señor Jesús cuando, después de ser bautizado, se le ve predicando en la sinagoga de donde él vivía, y se le ve predicando, haciendo la lectura de este pasaje que providencialmente correspondía a la lectura de ese momento, y el Señor aplica este versículo a sí mismo, este Isaías 61:1, y él dice: hoy se ha cumplido esto delante de vosotros. Es decir, Jesús les está diciendo: yo soy este Cristo, este ungido, este Mesías que estáis esperando. Entonces vemos claramente la relación entre la unción que ocurre en su bautismo y el inicio de su ministerio y su manifestación como verdaderamente el Cristo para todo el pueblo de Dios. Esa es la primera parte de lo que tenemos que considerar de por qué Jesús tuvo que ser bautizado por Juan. El segundo aspecto que tenemos que ver aquí es que el bautismo de Juan no daba el Espíritu Santo. Esto el mismo Juan lo reconoce. Él dice: yo os bautizo en agua para perdón de pecados,
pero tras de mí viene uno que es más poderoso que yo. Este os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, el bautismo de Juan no daba el Espíritu Santo, pero tenemos que ver en este evento algo muy poderoso. Es decir, cuando Jesús es bautizado, es la presencia de Cristo allí en el bautismo, la presencia de Cristo en el agua, en el Jordán, junto con Juan, y su oración, según nos relata aquí Lucas, su presencia y su oración es lo que hace que se abran los cielos. Cuando Cristo está allí en el contexto del bautismo, junto con Juan, es su presencia y su oración lo que hace que se abran los cielos y que el Espíritu Santo descienda sobre él. Ya los padres de la Iglesia vieron en este hecho algo muy claro, es decir, Jesús no necesitaba ser bautizado. Era necesario para nosotros que Cristo estuviese allí en el bautismo. No era por él, sino más bien por nosotros. Es decir, no es el bautismo de Juan lo que está santificando al Señor, sino que es el Señor Jesús el que está santificando el bautismo por medio de su presencia. Es decir, es Cristo allí en el bautismo el que inaugura, el que abre la realidad del nuevo bautismo, del pleno bautismo que va a ser el bautismo de la Iglesia, que no es otra cosa sino el bautismo de Cristo mismo que nos da el Espíritu Santo. Es decir, una vez más, el bautismo que fue el precursor, el bautismo de Juan, llega aquí a su plenitud en el bautismo de Cristo, porque Cristo mismo ha santificado ese bautismo, ha abierto los cielos para que el Espíritu Santo descienda. Y ahora la Iglesia pueda bautizar en él y dar el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es algo muy importante de entender para nosotros y tenerlo siempre claro. Ambrosio de Milán, San Ambrosio, quien fue el maestro y el obispo de San Agustín de Hipona, él dice lo siguiente, ¿no? Él dice: San Lucas reasume todo lo que han dicho los demás evangelistas y más que referirlo, da a entender que el Señor fue bautizado por San Juan. Por esto dice, en el tiempo en que concurría todo el pueblo a recibir el bautismo. Ahora dice, el Señor fue bautizado, no para purificarse, sino para purificar las aguas, a fin de que purificadas por la carne de Jesucristo, que no conoció pecado, tuviese virtud para bautizar a los demás. Es decir, el pensamiento y la interpretación de los padres de la Iglesia desde el principio fue efectivamente esto. Cristo no necesitaba ser bautizado, sino que él tenía que santificar las aguas y el bautismo para que la Iglesia ahora lo predicase y lo anunciase. Entonces vemos también aquí este dato importante que nos da Lucas, y es que el Señor en el momento de su bautismo, y esto solo lo dice él ora, ¿verdad? Y cuando él ora, se abre el cielo. Esto es algo muy importante porque nos muestra primero a Cristo siempre en una actitud orante. El Señor Jesús siempre está en oración y en estos momentos clave Él está orando al Señor. Y nos muestra a nosotros la realidad de una vida de oración y la importancia de la oración en el contexto de los sacramentos como en el bautismo. La vida de oración y la importancia de la oración para ver los cielos abiertos y la operación del Espíritu Santo. Nos sigue diciendo Lucas, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos un testimonio claro de todos los evangelistas de cómo al abrirse los cielos ocurre el descenso del Espíritu Santo en una forma corporal, nos dice aquí Lucas, como de una paloma, ¿verdad? Desciende como una paloma el Espíritu Santo y se posa sobre él. La idea de por qué es una paloma, el texto directamente no nos lo dice, pero podemos inferir algunas cosas. En el pensamiento judío, la paloma muchas veces representaba o se relacionaba realmente con una nueva creación,
como fue la paloma en el arca de Noé, después del diluvio, ¿no? Esa paloma que traía el olivo, y se representaba o significaba la paloma en un nuevo inicio, una nueva creación. Puede significar esto. También han habido otras interpretaciones de por qué una paloma. Por ejemplo, Cipriano de Cartago dice lo siguiente. Él dice: la paloma es un animal sencillo y alegre, no tiene hiel amarga, no hace daño con sus picadas, no hieren sus uñas, gusta de vivir entre los hombres, conocen la unión de una sola casa, cuando engendra a sus hijos está siempre con ellos, cuando se desplazan permanecen juntas, llevan su vida en comunidad, conocen la concordia con el beso de la paz y cumplen en todo la ley que prescribe la unión. Cipriano le da un sentido muy bonito al tema de por qué una paloma es un animalito que transmite todo aquello que el mismo ministerio de Cristo y el amor de Dios nos va a transmitir, ¿verdad? No sabemos realmente a ciencia cierta, no podemos afirmar exactamente el hecho de por qué la paloma, pero vemos que el Espíritu Santo se ha querido manifestar de esa forma corporal en una paloma que desciende realmente como un animal noble y como aquel que trae la paz. Por eso siempre se relaciona la paloma con la paz y la trae sobre Cristo, trae esa unción sobre el Señor Jesucristo. Y allí tenemos esta figura del cielo abierto. Eso también es muy importante para nosotros porque es el Señor orando, como he dicho antes, y su presencia allí lo que abre los cielos. Esta es una expresión sobrenatural, ¿no? Es la misma expresión que se utiliza también cuando Esteban está siendo apedreado. Y en ese momento de su martirio dice que vio el cielo abierto y vio la gloria de Dios y a Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, esa figura del cielo abierto, esto está hablando de una visión sobrenatural. Está hablando de una apertura de esos cielos espirituales que normalmente no se ve en la vista natural, pero hay una apertura sobrenatural a aquel lugar del trono de Dios, a aquel lugar donde Dios mora, el templo celestial donde Dios está en su trono. Y en esa apertura se logra una comunicación entre los cielos y la tierra. Y esto es algo maravilloso porque es este momento clave del bautismo de Cristo, por su presencia y por su oración, que se ve el cielo abierto. Y esto es algo muy importante, porque es Jesús el que abre el cielo para los hombres. Es Jesús, su persona, el que vuelve a conectar el cielo y la tierra, que han sido separados por el pecado. Ese es el problema del pecado. La muerte que trae el pecado realmente se centra en la separación entre los cielos y la tierra. El hombre y Dios han perdido la comunión y el cielo está privado, la tierra está privada del cielo. Antes, en el jardín del Edén, el cielo y la tierra estaban unidos. Dios caminaba en medio de su pueblo. Pero después de la caída, cuando el hombre es expulsado, los cielos y la tierra se separan y hay una ruptura, una separación, y eso es muerte. Pero ya desde el bautismo de Cristo se nos está manifestando que es Jesús el que abre otra vez los cielos, el que conecta otra vez los cielos y la tierra que fueron separados por el pecado de Adán. Pero Él, que es el postrer Adán, el perfecto Adán, el que vuelve a unir los cielos y la tierra. Por eso en Juan 1:49, cuando Natanael, ¿verdad?, se encuentra con Cristo, en ese momento le dijo Rabí, ¿no? Porque Jesús le dice, ¿no?, cuando estabas en la higuera yo te vi. Y eso fue una experiencia sobrenatural para Natanael, ¿no?, porque él le había visto en un momento profundo de oración o algo, y eso fue algo muy espiritual. Y cuando él le dice esto, Natanael reconoce que Jesús es Dios, porque ha visto algo que solamente Dios podía conocer en su corazón. Y Natanael le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Le dice: cosas mayores que estas verás, le dice. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús está diciendo: de ahora en adelante, en mi ministerio, en mi vida, vais a ver el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden. Esa escalera, como
vio Jacob en su sueño en el Antiguo Testamento. Es decir, Cristo es aquel que conecta el cielo y la tierra. Es aquel que nos reconcilia con el Padre. Es el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el que une los cielos y la tierra otra vez. Entonces, esta visión de esta apertura del cielo en su bautismo es algo muy profundo. Y lo siguiente que ocurre en el momento de su bautismo, luego de que se abre el cielo, se oye la voz del Padre. Y esto es una cosa también profunda y muy importante. Se oye la voz del Padre que está dando testimonio del Hijo. Se oye esta voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esto es el testimonio del Padre acerca del Hijo. Esto, hermanos, en esta expresión del Padre, en estas palabras del Padre que luego se repetirán en otros momentos que también se consideran epifanía, como la transfiguración, en estos momentos en los que el Padre da un testimonio verbal acerca del Hijo y del ministerio del Hijo, nosotros vamos a encontrar muchas huellas del mensaje profético del Antiguo Testamento. Primero le dice: tú eres mi Hijo amado. Y esa expresión del Hijo amado se está refiriendo, por supuesto, a lo que vimos en el Antiguo Testamento con Isaac. Isaac, el hijo de Abraham. Acordaos que Isaac es el hijo amado. Es el hijo amado que Dios le da a Abraham. Y cuando le nace este hijo, para él es todo. Es su hijo amado. Pero en el capítulo 22 de Génesis, el Señor le dice a Abraham, le dice: toma ahora a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, a tu amado, ¿no? Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Es decir, el Señor, y esto es por supuesto el eco de lo que estamos leyendo aquí en el bautismo de Jesús. El Señor le dice: ofrece a tu amado, a tu hijo amado. Y esto es una prefiguración de Cristo. Este Isaac y su ofrecimiento en ese sacrificio en el monte es la prefiguración de cómo el Padre entrega al Hijo y ofrece a su Hijo en sacrificio por nosotros en la cruz. Entonces Cristo está prefigurado como el Hijo amado en la misma historia de Abraham. Vemos aquí en estas palabras del Señor al Hijo amado, ¿no? Que es Cristo mismo. Luego, también en el Salmo 2, también vemos esto. Vemos que el Hijo, ¿no? Vemos en el Salmo 2, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y su Cristo. Vemos cómo las naciones se levantan en contra del Señor y su Cristo. Y más adelante en el versículo 7, el Señor dice: yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Estamos viendo cómo aquí Dios llama a su Cristo su Hijo, ¿verdad? Y todas estas palabras cargadas de significado profético hacen eco en estas palabras del Padre en el momento del bautismo del Señor. Y de la lectura que hemos hecho en Isaías 42, de igual manera, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien tiene mi alma contentamiento. Otra vez, en toda esta sección de Isaías en la que habla del siervo y más adelante del siervo sufriente del Señor, ¿verdad? Son claras referencias de Cristo, referencias proféticas a Cristo. Y aquí estamos viendo a Yahvé, al Señor, referirse a este que es el Cristo, que es su Hijo, referirse a Él como su siervo, el siervo que Él ha escogido y en quien su alma tiene contentamiento. Obviamente, todas estas expresiones proféticas están llegando aquí a su clímax, están llegando aquí a su pleno cumplimiento en Cristo, el ungido, aquel que está siendo marcado por el Padre para cumplir esa misión como su Hijo amado. Entonces, hermanos, en esto que estamos viendo, recordad, el bautismo cristiano
ha quedado santificado por Cristo mismo cuando él ha sido bautizado por Juan. Su bautismo, en este momento clave de su bautismo, estamos viendo una manifestación clara del Dios Trino. Vemos al Padre con su confesión, vemos al Hijo mismo siendo bautizado y recibiendo allí el Espíritu, y vemos el Espíritu Santo que está descendiendo como una paloma sobre él, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo están sellando este acontecimiento del bautismo como parte de la economía divina, es decir, del plan salvador de Dios para nosotros. Y es por eso que luego el bautismo de la Iglesia, el bautismo que Cristo nos da, el bautismo que Cristo imparte, Él dice, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No en los nombres en plural, porque Dios es uno, en el nombre, en un solo nombre que es Dios uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Dios es uno, pero existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el bautismo cristiano se sella esta verdad. Se sella esta verdad y esta confesión de fe de la Iglesia. En tercer lugar, veamos que es el bautismo de Cristo por Juan el que abre los cielos inicialmente, ¿no? Y se nos revela que el descenso del Espíritu Santo será esa marca distintiva del nuevo pacto y del bautismo cristiano. Por eso es que en el momento del bautismo de Cristo, allí desciende el Espíritu Santo. Y esto abre la puerta para que en el bautismo cristiano se manifieste el Espíritu. Por eso es que Cristo es el que trae el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Por eso después hablará de nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Con Nicodemo y ya toda la predicación apostólica. Entonces, hermanos, veamos la importancia y la relación que tiene el bautismo que él recibe con lo que será y es hoy el bautismo de la Iglesia. Finalmente, solo quiero comentar para terminar acerca de la genealogía que Lucas ha hecho después del acontecimiento del bautismo hasta el versículo 38. Solo quiero comentar dos aspectos sencillos. Primero, San Lucas nos dice aquí que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, ¿no? Según se creía, hijo de José. Entonces vemos aquí que el ministerio del Señor inicia cuando él tenía 30 años, ¿no? Y eso es un dato importante, es un dato que no está allí sin motivo, sino que los 30 años eran la edad. Fijaos que Lucas nos ha hablado antes de cuando él tenía 12 años, ¿verdad? En las lecturas anteriores de su infancia, y hemos visto que esos 12 años también eran una edad importante. Lucas lo refleja por algo, porque es cuando el varón se hacía hijo de la ley, y en ese momento era responsable delante de Dios, y ahora ha pegado un salto hacia los 30 años, cuando inicia su ministerio por el bautismo. Y esos 30 años dentro del pensamiento judío era, por llamarlo así, la edad perfecta, la edad de madurez perfecta para iniciar el servicio, ¿verdad? Esa fue la edad a la que el rey David fue ungido como rey también. Entonces es una edad profética, es una edad que tiene relación con el desarrollo del ser humano y el momento clave para iniciar su servicio. Esa fue la edad en la que José también empezó a servir con Faraón. Era la edad también a la que los levitas podían empezar a ejercer su ministerio, también su sacerdocio. Entonces, esta edad fue considerada incluso por los paganos y los filósofos como la edad de oro en la cual el hombre estaba maduro para poder realmente ejercer un servicio público. Entonces, estas edades que nos refleja Lucas una vez más nos dan unos patrones interesantes para la vida incluso de la misma iglesia, ¿no? Y del servicio en el ministerio y del servicio en la vida, ¿no? Por eso la edad de los 30 años normalmente en las iglesias suele ser una edad adecuada para recién los ministros puedan ser claramente ordenados y trabajar en el ministerio, ¿no? Porque son edades que van marcando cambios en la vida, ¿no? Al igual que los 12 años también, como lo vimos en la juventud. Entonces, esta edad es la edad de excelencia en la que el mismo Señor Jesús, en la edad perfecta de madurez, inicia su ministerio en el bautismo. Otra cosa interesante de
de toda esta genealogía del Señor Jesús es que a diferencia de Mateo, Lucas empieza la genealogía al revés, ¿no? Él empieza la genealogía desde José o desde Jesús hacia atrás. Algunos creen o se piensa que esta genealogía está más centrada en el linaje de María, y es posible, pero se mencionan simplemente a los varones. Y en toda esta genealogía menciona, por supuesto, a los personajes centrales, ¿no? Como, por supuesto, Zorobabel, que reconstruyó el segundo templo, ¿no? Que estuvo involucrado con ello. Menciona, por supuesto, al rey David, ¿no? Para que quede claro que él es el linaje de David. Menciona también a Abraham, por supuesto, y con esto está dejando claro que él es el Cristo, el Mesías del linaje de David, él es la simiente de Abraham, pero a diferencia de Mateo, que se va a quedar en Abraham porque su testimonio es para los judíos, Lucas lleva su genealogía hasta Adán. Él termina en el versículo 38 diciendo hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hasta allí lleva la genealogía. ¿Por qué? Porque San Lucas nos está llevando claramente con un evangelio que es para todas las naciones. No es un mensaje solamente para los judíos, no es un mensaje para la etnia física de Israel, sino para todos los hombres. Por eso lleva hasta Adán, al principio de toda la creación, cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Y a Adán le dio el encargo, que él falló, pero el encargo de que toda la tierra sea llena del conocimiento del Señor. Entonces, nos está mostrando Lucas que este evangelio y Jesús es no solamente hijo de Abraham, sino que es hijo de Dios, porque es hijo de Adán, y su obra salvadora es para todos los hombres. Y así debemos anunciar el evangelio a toda criatura, como nos ha mandado el Señor Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a terminar aquí y solamente quiero finalizar diciendo, nosotros, hermanos, parte de la Iglesia, ya hemos iniciado nuestra vida con el bautismo cristiano. Es el Señor, como digo, el que aquí santifica y abre las puertas a la realidad del bautismo del Espíritu que se da en la Iglesia. Padre, Hijo y Espíritu Santo están presentes en el bautismo, y la operación del Espíritu Santo en el inicio de nuestra vida cristiana a través de la conversión y a través del bautismo es algo fundamental en nosotros. Id, dice el Señor, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa de Jesús permanece, por supuesto, hasta hoy. Sigamos anunciando el Evangelio, haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando a las personas a obedecer a Jesús, a que guarden todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. El Señor ha santificado el bautismo, y que nosotros honremos ese bautismo, que le pidamos al Señor ser llenos cada vez más del Espíritu Santo, renovando una y otra vez las promesas de nuestro bautismo, de ser fieles a Cristo y de seguirle hasta el fin. Y que oremos, hermanos, oremos mucho por conversiones y también por muchos bautismos. Y que cada día podamos ver esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de los demás. Así que el Señor nos ayude, nos afiance con su gracia y podamos seguir caminando en Él hasta el fin. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.